Vamos a hablar ahora de fiebre amarilla, un desafío clínico en todos los niveles de atención. Nos acompaña el doctor Sergio Cruz, quien es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja como internista en el Hospital Federico Lleras del Hospital de Ibaquí. Bienvenido. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Listo, buenos días a todos, espero estén muy bien. Empiezo con esta imagen que me gusta mucho. Yo soy de Ibagué, este es el árbol insignia de Ibagué, que es un ocobo. Está en otras partes, en Cali está también, que es el doctor Muñetón también lo ve en septiembre y agosto. Y detrás del hospital hay estos dos ocobos que me parecen muy bonitos, me parece muy bonito. Uno que es blanco y lo traigo porque me gusta y porque la fiebre amarilla pues es un desafío en cuanto a ecología, en cuanto al cambio climático. Vemos que todos estos brotes se asocian a la entrada de las personas a la selva, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hablar de fiebre amarilla? Básicamente es una enfermedad tropical sudamericana y en África, la circulación esporádica en los años 90, aunque se conocen desde los años 600 casos en Sudamérica. Un brote en 2003-2004 en los Santanderes y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en la región 2016 al 2018 un brote en Brasil, y ahora desde el 2024, noviembre, empezaron a aparecer brotes, ahí vemos en el Tolima, y pues vemos que esta semana 134 casos han reportado y 58 han fallecido por fiebre amarilla. De esos, 77 se han atendido en el Hospital Federico Lleras Acosta, principalmente pacientes entre 29 y 59 años de edad, y de los municipios del sur del Tolima, Ataco es el principal. Les traigo un caso clínico. Es un hombre de 26 años que viene del sur del Tolima, del municipio de Río Blanco. Llegó el 26 de mayo del 2025. El motivo de consulta, fiebre. La enfermedad actual, fiebre no cuantificada asociada a cefalea tipo tensional, poliartralgias y dolor lumbar. Lo remiten al Hospital Federico Lleras básicamente porque somos el centro de referencia para fiebre amarilla, sin antecedentes, revisión por sistema sin hallazgos, el examen físico, lo único pues una leve hipertensión y dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, este es el algoritmo que todos conocemos del profe Cortés, de síndrome febril tropical o síndrome febril agudo del 2016, descartar malaria inicialmente con gota gruesa y luego un enfoque sindrómico que nos sirve mucho a los que trabajamos en áreas endémicas donde todas estas enfermedades pueden estar concomitantemente. Y cuando hablamos de fiebre amarilla, pues lo principal es un síndrome hemorrágico e ictérico. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se presenta la fiebre amarilla? Se presenta como una infección asintomática en la mayoría de los casos, cercano al 50% de los casos son infecciones asintomáticas que generalmente pues no van a consultar, no vamos a ver. Una forma moderada leve entre el 20 y 30% descrita en la literatura, una forma grave con fiebre y hepatitis hasta el 20% y una forma maligna 5 a 10% de mortalidad. ¿Qué datos tenemos del hospital? El hospital hasta esta semana el 34% de los pacientes han fallecido, 46% han cursado con una forma grave y el 20% con una forma leve a moderada. Acá digamos que para empezar a hablar algo de la clínica, tenemos el día 1 con la infección, la picadura del mosquito, más o menos 3 a 6 días de periodo de incubación y empiezan los síntomas. Tenemos una fase inicial, que es una fase febril, fase temprana, seguido por una fase corta, más o menos 24 horas o menos, en el que el paciente mejora, y luego sigue la fase pues grave, que es la fase toxémica o tóxica o intoxicación, en la que pues se presentan pues las muertes en nuestros pacientes. En los primeros 10 días tenemos la PCR para poder hacer diagnóstico, no aparece en el filmarray que describió el doctor, entonces ahí solamente lo procesa el Instituto Nacional de Salud, entonces más o menos nos demoramos 48
72 horas en salir el resultado, y la serología, que empieza a aparecer algo parecido al dengue después del 5.º día a positivizarse, pero pues tenemos el problema que tiene muchos falsos positivos por infecciones cruzadas, como por ejemplo dengue. Entonces no lo usamos, de hecho. Entonces lo que les decía es una enfermedad bifásica, un periodo de infección inicial, remisión de 2 a 24 horas y un periodo de intoxicación. Entonces la fase inicial muy general, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, astenia, náuseas, pérdida de apetito, los laboratorios con leucopenia, neutropenia, trombocitopenia leve. Lo que sí, aumento significativo de las transaminasas es una diferencia importante para diferenciar con dengue. Generalmente el dengue puede elevar transaminasas, pero generalmente por debajo de 1000. Estos pacientes desarrollan rápidamente transaminasas por encima de 1000, ligero aumento de la bilirrubina en ese punto. Y para hablar de la fase de intoxicación y la clínica de la fase de intoxicación, es importante describir algo de la fisiopatología. Entonces podemos ver que pues, en el día 0 está la picadura del vector con la inoculación del virus, y hay un compromiso hepático, del endotelio, cardíaco, renal, ¿cierto? Que tiene una amplia gama de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Eso está escrito ya desde el 2001, es esta imagen, que nos lleva a desarrollar choque, anoxia, acidosis metabólica y muerte en estos pacientes. Entonces, un compromiso hepático que genera coagulopatía, encefalopatía por hiperamonemia, alteración del flujo esplácnico, daño endotelial, hipoperfusión, hemorragia, lesión cardíaca, generalmente el signo de Faguet, que es bradicardia en el contexto de fiebre, y lesión renal con alteración hidroelectrolítica y congestión. Entonces, lo que les comentaba, la clínica, alteración de conciencia, convulsiones, el signo de Faguet, insuficiencia respiratoria, alteración renal y sangrado. Laboratorios, amonio elevado, acidemia metabólica, elevación de ácidos, proteinuria, elevación de transaminasas, aumento de la bilirrubina y elevación de lipasa, porque también puede causar pancreatitis hemorrágica. Ojo, porque la evolución es una evolución hiperfulminante. Entonces, tenemos pacientes que llegan remitidos con transaminasas no tan elevadas, más o menos en 500, y la recomendación pues, de nuestros lineamientos es hacer seguimiento estrecho, aproximadamente cada 12 horas, que es lo que podemos hacer en la UCI, en la hospitalización cada 24 horas, ¿cierto? Pero esos pacientes evolucionan muy rápido. Entonces hoy están con 500 de transaminasas y ya mañana 2000, 3000 de transaminasas, el paciente ya se nos está empezando la fase de intoxicación y pues teniendo el peligro de fallecer, ¿no? Para clínicos de ingreso de nuestro paciente, entonces podemos ver un cuadro hemático con leucopenia, 2750 leucos, neutros de 2360 y plaquetas levemente disminuidas, 127.000, creatinina, BUN, electrolitos normal, salvo el calcio que está levemente disminuido. Los aislamientos microbiológicos, hemocultivos negativos, NS1 negativo, una prueba serológica de leptospira que pues era negativo a pesar de sensibilidad, especificidad baja, como nos estaba comentando el profe, y hemoparásitos negativos. En el Tolima generalmente solo tenemos un brote que es en el municipio de Ortega de malaria, de resto es poco probable. Y transaminasas, como podemos ver, 3317, la ST, ALT de 2637, bilirrubina total inicial de 0,39, ferritina de 13.277 y LDH 6.050. Este paciente está inflamado, ¿sí? Y pues requiere pues probablemente traslado a la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los paraclínicos que solicitamos al ingreso? Hemograma, hemoclasificación, función hepática, transaminasas, bilirrubina total, la amilasa y la lipasa, los tiempos de coagulación, BUN, creatinina, LDH, fibrinógeno, amonio sérico, que pues de hecho por ejemplo en el hospital Federico Lleras, que es donde laboro, no tenemos, albuminuria, electro y troponina en caso de pues, alteraciones, dolor torácico o bradicardia, el examen físico, y gases venosos. Y esta es la clasificación que tenemos hoy en día de, pues, que es como un símil de lo que tenemos en dengue.
grupo A, B2 y C2, de acuerdo a la clínica y a los paraclínicos. Digamos que el único hallazgo acá clínico es la encefalopatía hepática. Paciente con encefalopatía hepática va para UCI, es grupo C2. Este paciente pues cumple criterios del grupo C2 porque tiene más de 1000 de transaminasas, ¿cierto? Estos fueron los diagnósticos iniciales en la unidad de cuidado intensivo: un síndrome febril estudio, un caso probable de fiebre amarilla, grupo C, una hepatitis aguda grave secundaria 1.1, y esto es algo que estamos diagnosticando o usando en el Hospital Federico Lleras Acosta, que es un síndrome hemofagocítico secundario a la fiebre amarilla. Pues así se decidió manejar por todo lo que encontramos y hemos visto. Y lo que usamos es un score que es el H-score para evaluar pues la presencia de este síndrome hemofagocítico de más de 90 puntos. Entonces el paciente cursaba con un síndrome hemofagocítico. Digamos, algunos dirán, bueno, también puede ser un estado hiperinflamatorio. Listo, trajimos así como cuando hablamos de sepsis, que trajimos el sofá de la UCI a ponerlo ahí, pues digamos que eso es lo que intentamos hacer con el H-score. Entonces, nuevamente lo que les hablaba de la fisiopatología, que tiene un marcado aumento de interleuquinas proinflamatorias. Hay estudios, este estudio es del 2003, que muestra que en pacientes graves hay una mayor circulación de interleuquinas inflamatorias. Este es de Angola y este es de Brasil, del año 2023, que mostró igualmente sustancias quimoatrayentes y adicionalmente interleuquinas aumentadas en el contexto de la fiebre amarilla grave. Entonces, un estado hiperinflamatorio y CIRS, y de ahí, me adelanto, pues lo que hacemos y lo que han hecho en algunas series en otros países, plasmaféresis y uso de corticoides, esto último más lo que hemos hecho en el hospital. Entonces, el tratamiento en UCI, básicamente pues les presento, este es el consenso colombiano que describieron varios de mis compañeros del hospital en cuidado crítico. Entonces, tiene un algoritmo muy interesante, que lo principal y lo primero pues es el soporte hemodinámico. Entonces, es una enfermedad que, aunque se parece relativamente o nos hacen pensar que se puede parecer al dengue, es muy diferente, ¿sí? Porque vemos que estos pacientes no tienen hipotensión, no tienen tanto trastornos hemodinámicos, y cuando usamos, por ejemplo, o pues los doctores en UCI usan POCUS, se han dado cuenta que los pacientes no están hipoperfundidos, ni tampoco pues han tenido disminución en la volemia, ¿cierto? Entonces ellos han indicado pues iniciar manejo con albúmina, solución hipertónica y dextrosas a altos porcentajes para evitar la congestión en estos pacientes, que sabemos que congestión, usar líquidos de manera indiscriminada puede aumentar el riesgo de mortalidad, ¿cierto? El soporte respiratorio, que está indicado principalmente en los pacientes con encefalopatía hepática avanzada, es con ventilación protectora. El soporte renal, básicamente en los pacientes que hacen lesión renal aguda, iniciar terapia de reemplazo renal continua en la UCI. Eso también nos ayuda a barrer amonio. El soporte hematológico, tenemos unos puntos de corte de hemoglobina, tenerla mayor a 8, plaquetas mayor a 30.000 y fibrinógeno mayor a 100. Soporte neurológico, entonces los doctores en la unidad de cuidado intensivo hacen mucho Doppler transcraneal, intentan estar pendientes de esto, y adicionalmente, dado hallazgos en Brasil, pacientes que tengan amonio mayores a 70, se inicia de manera preventiva levetiracetam por el alto riesgo de convulsiones en estos pacientes. El soporte metabólico, la glicemia entre 140 y 180. Y el soporte extracorpóreo, que es, consideramos iniciar con plasmaféresis en los pacientes con encefalopatía hepática, amonio mayor a 70, falla hepática aguda, y adicionalmente el H-score mayor a 90. Entonces, el tratamiento que se le brindó a este paciente fue pues líquidos endovenosos, como les dije, coloides como por ejemplo la albúmina o solución salina hipertónica
para disminuir la cantidad de líquidos que recibía el paciente. Gluconato de calcio, esto pues porque el paciente tenía hipocalcemia, adicionalmente le íbamos a hacer plasmaféresis. La plasmaféresis incluye entrar plasma y el plasma tiene quelantes de calcio, entonces por eso. La metilprednisolona, que ya vamos a hablar un poco del tema. Antihipertensivos, que es como les venía diciendo, estos pacientes predominantemente los vemos hipertensos en el hospital. Analgesia y plasmaféresis. 2 días posterior, o sea, todo esto se inició antes de que llegara la PCR, que no podemos esperar pues digamos que el riesgo es muy alto de mortalidad y el riesgo es muy alto de una enfermedad en el Río Blanco, que es donde tenemos el foco, o pues el último foco en esa región. Entonces, si se sospecha, hay que tratar como si fuera una fiebre amarilla. La plasmaféresis, que es el intercambio de plasma por plasma externo. La idea es filtrar citoquinas proinflamatorias, reducción de la viremia, reducción del amonio. Digamos que esto suena teóricamente muy interesante y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿hay evidencia o no hay evidencia? Pues afortunadamente sí hay evidencia. En Brasil en el 2018, cuando tuvieron el brote, ellos hicieron un estudio comparando plasmaféresis versus no, y pues mostró que mejoraba mortalidad. Por eso pues el uso de plasmaféresis. ¿Qué pasa y cuál es el problema que tenemos nosotros? Que la plasmaféresis que ellos usaban era una plasmaféresis con mayores volúmenes. Hacían plasmaféresis 2 sesiones por día por 3 días y luego hacían plasmaféresis día intermedio, ¿sí? Iban haciendo seguimiento de pues el estado proinflamatorio del paciente para quitar la plasmaféresis. Eso no lo sostiene nadie en un hospital público que tenemos tantos problemas hoy en día. Entonces se planteó la posibilidad de hacer plasmaféresis 3 veces, 1 vez por día, y adicionalmente ayudarnos con la metilprednisolona. ¿Listo? Entonces, ¿por qué corticoides? Pues en el manejo del estado hiperinflamatorio y como apoyo al uso de la plasmaféresis que pues busca eso, ¿no? Usamos metilprednisolona, pulsos de 500 miligramos IV día por 3 días, seguido de prednisolona 1 miligramo kilo día. De eso pues no hay evidencia fuerte, salvo algunos reportes de caso, sobre todo en dengue y síndrome hemofagocítico, y que hemos tenido, pues que hemos concluido pues que la mortalidad nacional es del 45%, la mortalidad institucional es del 35%. No, pues estamos haciendo estudios para ver si esta intervención pues nos está sirviendo o no, pero pues aparentemente sí nos sirve. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? El paciente se vigiló por 11 días en la UCI después de hacerle plasmaféresis por 3 días. Afortunadamente mejoró y se pudo trasladar a hospitalización. Estos son los paraclínicos de hospitalización antes del egreso, transaminasas en 60 y 329, o sea, vienen en disminución, de hecho tuvieron un pico como de 5.000. Tiempos normales, hemograma sin penias, creatinina en 0.84 y bilirrubinas normales, también alcanzó a tener un pico como de 4 de bilirrubinas. Entonces, el alta hospitalaria está indicada en pacientes que no tengan fiebre en las últimas 72 horas, que clínicamente estén estables y que sus paraclínicos vengan en mejoría. ¿Listo? ¿Cuál es el seguimiento ambulatorio? Porque dije que a todos los niveles, y sí es cierto, esto es un manejo multidisciplinario, están los doctores de cuidado intensivo, estamos nosotros en hospitalización, estamos nosotros también de manera ambulatoria, los médicos generales de manera ambulatoria, porque estos pacientes vienen de zonas en las que generalmente no hay especialistas, ¿cierto? Entonces el seguimiento del paciente de manera ambulatoria, al día 7, 15, 30 y 60, una revisión de medicina general, con exámenes cuadro hemático y función hepática. Entonces, este paciente 2 meses después, pasaron 2 meses, consultó, de hecho era la primera consulta 2 meses después, entonces miren que nuestro sistema es un poco complejo, ¿no? Entonces llegó, él se sentía bien, asintomático completamente. 2 meses después, elevación de transaminasas, ALT de 500, AST 242, un examen físico normal. Y el único hallazgo
las transaminasas y en la ecografía de abdomen con esteatosis hepática. Entonces, ¿qué pasa? Luego de más de 2 meses, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Entonces, en estos pacientes se describe unas patologías que se llama la hepatitis recurrente tardía e ictericia persistente progresiva, que básicamente la fisiopatología es viral. En las biopsias que se han tomado de estos pacientes se encuentra el virus nuevamente activo, generando pues estos daños, pero no es algo maligno, les va bien, responden bien al tratamiento de soporte. Generalmente solo está indicado hospitalizar pacientes que tienen transaminasas por encima de 1000, bilirrubinas por encima de 5, INR mayor a 1.5 o síntomas graves, ¿sí? Hay que, como somos internistas o nos gusta la medicina interna, buscar diagnósticos diferenciales, evidentemente, pero pues en las series de casos no se han encontrado diagnósticos pues, diferenciales, generalmente es por la hepatitis asociada recurrente a fiebre amarilla, y la mayoría de casos resuelven a las 4 a 6 semanas. Finalmente, vacunación existe desde 1930. Max Tellier se ganó un Nobel en el 51 por haber creado la vacuna. Una vacuna viva atenuada, una dosis para toda la vida, efectividad mayor al 90% a los 10 días, mayor al 99% a los 30 días. Importante, si voy a ir a zona endémica o a un lugar donde tengamos circulación, tener la vacuna, tener cuidado con los inmunosuprimidos y los efectos adversos graves son raros. Miren que digamos que es algo que me parece muy importante. De los fallecidos en el hospital, de los 77 infectados, 28 son no vacunados, son 28 que se murieron. Ninguno vacunado se murió. La vacuna es fundamental y es importantísima. Entonces, mensajes para llevar al hospital. El enfoque en la práctica es un enfoque inicial que no puede esperar la confirmación, y más ahorita que no tenemos la herramienta, ¿cierto? Tenemos que, en casos sospechosos, tratarlo como fiebre amarilla. Generalmente cuando uno habla con expertos, por ejemplo, de Brasil, ellos plantean y dicen que suena un poco cruel lo que va a decir, los primeros fallecidos pasan desapercibidos, porque es difícil uno pensar en fiebre amarilla, pensaremos en dengue y en otras cosas. Entonces, los primeros casos, lo más probable es que se vayan a morir. Ahí es que empiezan a aparecer las personas, salud pública y demás, y empiezan a encontrar la mortalidad, por ejemplo, de monos en las distintas zonas que se llaman episodias. Entonces, hasta este caso, por ejemplo, es más fácil, más sencillo, porque es un caso que viene de una zona endémica y ya sabemos que hay fiebre amarilla en esa zona. Entonces, tratar como fiebre amarilla, si lo sospechamos, el manejo requiere un trabajo multidisciplinario, como pudieron ver. La importancia del seguimiento juicioso en el poshospitalización es importante, por lo que tenemos estas condiciones adicionales, y la vacuna en el sitio pues, donde se esté presentando la enfermedad, o si voy a viajar al sitio, es fundamental, muchachos. Muchísimas gracias.